Muy buenos días. Dios les bendiga. Todo el mundo tiene su boletín. Si no, favor de levantar la mano. Todo este año estamos viendo la vida de Jesucristo en los evangelios. Nuestro lema es más de Jesús. Bienaventurados y bienvenidos todos que están aquí y que están viendo este servicio en otro lado y en otros horarios. Hoy vamos a ver más de Jesús, la segunda venida. Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Observamos aquí el templo, se habla del templo, el templo de los judíos, el templo de los judíos en Jerusalén, el templo de los judíos en Jerusalén en Israel. Todo tiene que ver con Israel. ¿Y qué pasó con el templo? En este momento que Jesús está con sus discípulos están muy contentos. Todos los judíos, felices porque ya después de 30 años de trabajo habían terminado la reforma del templo. En los tiempos bíblicos, las obras públicas se demoraban un jorgo de tiempo. Y ahora, precisamente que Jesús está en el templo con sus discípulos, ya está terminado. Y los discípulos están felices. Y le dicen: mire, maestro, vea esta obra. Ya terminado. Lo que hemos esperado literalmente toda la vida, esperando remodelar este templo. ¿Quiénes esperaron toda la vida o la mitad de la vida esperando terminar la 26? Están felices que ya está la reforma del templo. Y ellos seguramente esperaban que Jesús dijera algo como cielo y tierra pasarán, mas este templo no pasará. A lo mejor es lo que querían escuchar de Jesús. Que este templo siempre estará. Este templo, Jerusalén, Israel, siempre estará. Eso es lo que cualquier judío quiere escuchar. ¿Y qué les dijo Jesús? Pero él dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. El templo. Esto es una profecía del Señor Jesucristo. Él dice que el templo va a ser destruido. Él no dice cuándo. Ponle cuidado, las profecías dicen lo que va a pasar
pero no tienen fecha. En el retiro con los hombres vamos a estar todo el fin de semana en el libro del Apocalipsis, porque tenemos que conocer las profecías, tenemos que entender lo que está pasando en el mundo hoy y lo que va a pasar, pero no tenemos fechas, ¿me entiendes? No tenemos fechas. Y Jesús dijo que el templo de los judíos sería destruido, pero no dijo cuándo. ¿Alguien sabe qué pasó con el templo de los judíos? ¿No pasó nada? ¿O sí pasó algo? ¿Y cuándo pasó? ¿Por qué no preguntas a tu vecino? Oiga, ¿usted sabe qué pasó con el templo de los judíos? Pregúntale a la persona a su lado, porque todo tiene que ver con Israel. Israel. Ahí en tu casa, pregunta al familiar si sabe qué pasó con el templo. ¿No pasó nada? ¿Fue mentira lo que dijo Jesús? ¿Qué pasó con el templo de los judíos? Pues sí fue destruido. Fue destruido por los romanos. Ahí en tus apuntes, Jesús predice la destrucción del templo de los judíos. Y esto, ¿cuándo fue? El año 70. Eso sí es una fecha muy importante para grabar. Hay fechas que valen la pena como recordar. El año 70. El templo fue destruido. El año 70. ¿Antes o después de Cristo? Esa es una trampa. ¿Antes o después? Pues algunos no están seguros. ¿Antes o después? Voy a preguntar. ¿Jesucristo es antes o después de Cristo? Después, sí. Entonces, el templo fue destruido el año 70 por los romanos. Mira, todo comienza y todo termina en Israel. Versículo 3. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Ahora, Jesús y los discípulos no están en el templo. Cuando Jesús les dijo que todo iba a ser derribado, los discípulos y se fueron rapidito, se salieron de esas cosas, no se hablan en público. Y salieron del templo. Ese lugar todavía está, el templo no está, pero el lugar sí está. La base del templo está, los muros de contención están, sí, pero tú sabes que ese templo no está. Di que sí, que tú sabes que no está ese templo. Si tú has visto fotos de Jerusalén y todo, no está el templo, ¿correcto? Pero el lugar sí está. Y entonces tú puedes salir ahí igual que hicieron Jesús y los discípulos, y tú puedes ir por la calle, puedes ir por una puerta y bajar al valle de Kidrón y subir. Lo mismo que uno haría una subida a Monserrate, y tú puedes subir al monte de los olivos, puedes pararte en el mismo lugar donde estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos mirando al templo. Cuando los discípulos le preguntaron en privado. Esto sí no es para que otra gente oyera. Cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo? Digan todos, ¿cuándo? Cierto que uno quiere la fecha, ¿no? Uno quiere la fecha, las profecías, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida
y del fin del mundo. Para subrayar en tu Biblia, señal de tu venida y del fin del mundo. Para los judíos, para los discípulos, la destrucción del templo en Jerusalén significa, adivina, los judíos entendían esto. Los discípulos de Jesús entendían eso. Ellos entendían que cuando el templo fuera destruido, eso se llama, eso es, okay, el fin del mundo. ¿Cuántos aquí saben que este mundo se va a acabar? ¿Tienes eso en cuenta? Otra vez. Para los judíos, para los discípulos, la destrucción del templo significa el fin del mundo. ¿A qué estamos jugando aquí? Oiga, estamos jugando el fin del mundo. El tema es el fin del mundo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? En nuestros apuntes dice, tener más de Jesús significa esperar, ¿qué? ¿Qué crees? La segunda venida. Hay una iglesia que predica mucho sobre Jesucristo y que Él viene por segunda vez. ¿Cómo se llama esa iglesia? La cuadrangular. La iglesia cuadrangular. ¿Y por qué cuadrangular? Uno puede decir, a mí me parece más bien rectangular. ¿Y por qué ustedes llaman su iglesia cuadrangular? ¿Por qué? Porque hay 4 puntos, como un cuadro, 4 puntos. Cada punto habla de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pregunta a la persona a tu lado, oiga, ¿cómo es ese mensaje cuadrangular? ¿Cuáles son los 4 puntos del Evangelio cuadrangular? Pregúntale a la persona a tu lado a ver si sabe. Ahí en la casa, revisa el Evangelio cuadrangular, porque esta es una iglesia cristiana cuadrangular. ¿Y cuáles son los 4 puntos? Jesucristo es Salvador, bautizador con el Espíritu Santo, sanador y el Rey que viene pronto, o el Rey venidero. Entonces estamos aquí predicando a Jesucristo, el Rey venidero. Entonces tener más de Jesús significa que esperamos la segunda venida. Los discípulos preguntan, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Vamos a versículos 4 a 14. Estamos en Mateo capítulo 24, versículos 4 al 14. Jesús está hablando con sus discípulos. Les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Más de Jesús, si estás tomando apuntes, número 1. Más de Jesús es no ser engañado. Lo primero que Jesús dice a sus discípulos cuando ellos preguntan, ¿cuál será la señal del fin del mundo y de tu venida? Lo primero que Jesús dice es, cuidado con los terremotos. Los terremotos. Uno piensa en los terremotos, ¿sí o no? Hay que pensar en los terremotos. No, Jesús dice, cuidado con las guerras. Las guerras. Guerras. Rumores de guerras. Lo peor. No. No, él dijo, cuidado con la pestilencia, con las enfermedades, con la persecución. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que más le preocupó a Jesucristo por nosotros? Nosotros pensamos mucho que terremotos, que hambre, guerras, persecución, epidemias. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero Jesús piensa en ¿qué? El engaño. Ese es el grave problema del cristiano. Se cree que se sabe, que está bien. La propia Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo que uno menos está pensando. La gente siempre quiere hablar del Apocalipsis, quieren hablar de todo lo que va a pasar, pero nadie hasta la fecha me ha dicho, ¿y cómo hago para no ser engañado? Eso es lo que la Biblia está poniendo aquí de primer plano. Número 1, más de Jesús es no ser engañado. Número 2, no ser alarmado. Dice la versión antigua, no os turbéis. ¿Qué hace uno cuando ve las noticias hoy en día? Pero me pregunto, ¿cómo hace uno viendo las noticias hoy de no alarmarse? Pues yo sé que una manera es esperar que pasen los goles de la temporada. Y así me alivio en el noticiero. Que están pasando los goles de la jornada. Y pienso en otra cosa. Y si eso no sirve, espere las reinas. Ahorita van a pasar
las reinas. Entonces uno sí piensa en otra cosa, ¿sí? Porque si uno se fija en lo que está pasando en el mundo, pues tiene que alarmarse, tiene que preocuparse por lo menos. ¿O es que tú vives en una burbuja? Hay gente que vive en una burbuja, ¿sí? Como si nada les fuera a pasar. Increíble. Como que si esto no fuera a afectar a uno, viven en una burbuja, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hace uno para no alarmarse? Jesús dice, no se alarmen. ¿Por qué? Él dice, porque todo esto es necesario. Es necesario que acontezca. ¿Pero qué? Hay un pero. Aún no es el fin. Uno dice, ay no, lo que está pasando. Ay no, bueno, se va a acabar este mundo, pero bueno, ya será el fin. No, Señor. Jesús habla de una mujer encinta. Está esperando bebé. Y con el primer dolor, corre para la clínica. Y le dicen a uno, no, mijita, devuélvese a su casa. Porque es solo el principio. Número 3. Más de Jesús es no tropezar. ¿Qué es tropezar? Pues tropezar es que yo estoy con Dios. Estaba pensando, oye, hace un año, ¿cómo estuviste con Dios? Estaba pensando en alguien, se me vino, que hace un año estuvo con Dios. Y hoy, medio. ¿Y eso? ¿Cómo lo explico? Es como que va caminando. Está, mejor dicho, está que se. Lo único que falta, espiritualmente hablando, que se va al piso de todo. Está en su proceso de tropezar. Jesucristo dice, muchos se apartarán de la fe. Número 4. Más de Jesús significa no enfriarse. Uno puede enfriarse. El amor de uno se puede enfriar. ¿Alguien ha estado en alguna relación en que se enfrió el amor? ¿Esto ocurre o no ocurre? Ocurre muy fácil, pero muy fácil. Jesús dice, no enfriarse. ¿Por qué uno se enfría? ¿Hay alguno enfriado? ¿Alguien se ha sentido que su amor se está enfriando por su país, por su gente, por su vecino, por su familia? ¿Y cómo es eso? Para los que no saben, ¿cómo es eso que el amor se enfría? El mismo Jesús dice, por tanta maldad, el amor se enfría. Número 5, más de Jesús es no dejar pasar la oportunidad para predicar. Mire, todo lo que está pasando en nuestro alrededor puede producir la reacción en el cristiano de decir, ay no, ay, ¿qué se puede hacer? Todo está escrito. Ya qué, ¿sí?
Esa reacción es muy común. Muy común. Uno dice, ay no, pues, no, nada que ver. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Sí? No, eso está terrible. Está terrible. Sí, sí. Y uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Esa es una reacción muy común. Otra reacción, cuando tú ves lo que está pasando, ¿sí? Ves el minuto de noticias que te dan en el noticiero, por lo menos. Y hasta con un minuto de noticias, Dios te puede llamar. ¿Sí? No te dan sino un minuto. Noticias del mundo, en un minuto. Pero bueno, con el minuto, Dios te puede llamar. ¿Qué? A predicar. Nosotros fuimos a Israel con la iglesia. Yo no sé si ahora se puede. Sí, o no sé, que el Señor confirme, ¿no? Pero no sé, ya no sé. Vamos a ir a Cuba, pero no sé, ¿me hago entender? Sí, o sea, uno no sabe. Bueno, lo que estoy tratando de decir, si tú alguna vez has sentido el llamado de Dios de hablar de Jesús a alguien, sugiero hacerlo ya. Sí, es que uno no sabe. No dejar pasar la oportunidad de predicar. Número 6. Más de Jesús es no seguir al anticristo. Jesús es el Cristo, pero tú sabes que también la Biblia habla del anticristo. En el retiro de los hombres, en el libro del Apocalipsis, vamos a ver acerca del anticristo, que nosotros tenemos que saber del anticristo. Dice, ay, no me hable de eso, es muy feo. Yo entiendo. Pero más de Jesús, tener más de Jesús, es no seguir al anticristo. Versículos 15 al 25. Estamos en Mateo capítulo 24, versículos 15 a 25. Así que cuando vean en el lugar santo, el lugar santo se refiere al templo. En el templo está el lugar santo. Ese es el lugar más santo. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción. Si quieres subrayar en tu Biblia, la versión antigua dice la abominación destructora. Pero anota en tu Biblia, hay que saber del anticristo, qué pena. Toca saber del anticristo. Dice, así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel. Todo esto, el libro del Apocalipsis va muy ligado con el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando de eso con los hombres en nuestro retiro, porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos el libro de Daniel y tenemos el libro del Apocalipsis. Y por eso Jesús dice, de la que habló el profeta Daniel. Y ahora Jesús, Mateo, a lo mejor mete aquí el que lee. El que lee. Primero hay que leer. Hay que leer las profecías. ¿Ves por qué estamos siempre como molestando que tú lees la Biblia? ¿Te has dado cuenta? Esa gente cómo molesta. Quieren meter la Biblia por las narices. ¿Cómo es? ¿Por la nariz o por los codos? ¿Qué Biblia? ¿Qué Biblia? ¿Qué Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Tanto Biblia. ¿Sí?
El que lee, ya tocó leer, ¿sí? El que lee, que lo entienda, ¿sí? Entonces los que estén en Judea, eso es en Israel, todo es en Israel. ¿Qué dije? ¿Qué les dije? Todo comienza en Israel, todo termina en Israel. Israel, Israel, Israel. Entonces los que estén en Judea, huyen a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está. Yo pienso que esto es como un falso rapto. Yo creo en el verdadero rapto. El rapto es parte de la segunda venida. Pero este es un rapto falso. La gente está siendo preparada para un rapto falso. Y van a decir, mira por los lados de Vía de Leyva, ahí está. Y los cristianos van a salir de Bogotá para Vía de Leyva a buscar a Jesucristo. Porque están esperando el rapto, ¿ves? El rapto, un rapto como en secreto, ¿sí? Antes de la segunda venida. Miren, aquí está el Cristo, o allí está. No lo creen. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¿Podemos leer todos? Fíjense. 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 Pero lo voy a leer. Fíjense que se lo he dicho. Fíjense que se lo he dicho. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Entonces, en nuestros apuntes vamos a observar, Jesús predice la destrucción del templo de los judíos en el año 70 después de Cristo. ¿Y ahora qué? Muy bien. Los judíos terminaron su templo. Jesús les dijo que iba a ser derribado y efectivamente así fue. En el año 70, Jerusalén conquistada. Uno de los primeros genocidios en la historia fue los romanos mataron a 2 millones de judíos en este tiempo. Y el templo fue derribado. Ok. Historia antigua. Ya pasó. Pero ¿por qué estamos aquí todavía hablando del templo? ¿Por qué estamos hablando aquí en siglo XXI del lugar santo? ¿Cuál lugar santo? ¿Sí? Alguien podría pararme y decir, usted habla locuras, no hay ningún lugar santo, el templo no está. Hace 2000 años no está. Y tendría toda la razón. Pero, según la profecía, lo que dice el Señor Jesús, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo.
el templo va a ser reconstruido. El templo de los judíos en Jerusalén será reconstruido. Y alguien dice, ay no, qué miedo. Pero eso se demora. ¿No sabes cuánto se demora en reconstruir el templo? 3 días. Tienen todo prefabricado. Rapidísimo. Rehacen el templo. Me explico. Tú te vas a la finca el viernes por la noche, ves el último noticiero, ¿sí? Ves ahí tragedias y ves goles y ves reinas y 1 minuto de noticias internacional y te vas para la finca. Y allá te desconectas, allá no hay internet, la delicia. Te regresas el lunes por la noche, ya tienes que alistar todo para trabajar. El martes propones el noticiero porque quieres ver, pues de pronto quieres ver las reinas. Bueno, esa es otra. Digo, quieres ver los goles de la jornada, ¿sí? Pero bueno, te tocó algo de noticias. Pero estás muy cansado porque ya con ese tráfico, esa entrada a Bogotá que está pesado, ¿sí? Por eso dicen la mejor finca es la del amigo, ¿no? Pero bueno, todo lo que hiciste ese fin de semana. Pero estás escuchando el noticiero ya antes de acostarte y oyes el noticiero. En Jerusalén ya hoy se completó la reconstrucción del templo de los judíos, exactamente como de la antigüedad. Se completó hoy y se inauguró y está el primer ministro, están de las Naciones Unidas, están representantes. ¿Qué? Ya. Pero eso no existía el viernes cuando me fui de paseo. Y el lunes está. Eso es cuánto se demorará hacer reconstruir el templo. ¿Cuándo? No tenemos fecha. Alguien debería preguntar. Ok, la Biblia profetiza que el templo será reconstruido. Pero alguien debería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el templo va a ser reconstruido? Siempre cuando nosotros leemos la Biblia, cuestionamos. ¿Sí? A veces la gente dice, yo no creo en eso porque yo cuestiono mucho. No cuestiones suficiente, hermano. Deberías cuestionar más. El cristiano lee la Biblia y siempre pregunta, ¿por qué? Porque quien tiene preguntas somos nosotros. Es la otra gente que no tiene preguntas. Yo sí tengo preguntas. ¿Por qué se va a reconstruir el templo? ¿Por qué? Es porque el anticristo viene y se sentará en ese templo. Veamos la profecía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, hablando del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ponle cuidado. El mundo no se apostata, es la iglesia apóstata, la iglesia cristiana apóstata. Otra vez, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía. El anticristo surge porque la iglesia pierde su sabor. Y ahora el anticristo sale. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. El hijo de perdición, el anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el anticristo.
tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Ves por qué van a reconstruir ese templo felizmente? ¿Quién se va a sentar en ese templo? El anticristo. Y todo el mundo va a estar feliz y dichoso con el anticristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una vez más, el templo de los judíos en Jerusalén será reconstruido. Todo comienza en Israel, todo termina en Israel. Israel, Israel, Israel. Concretar, número 1. La abominación desoladora se hará en el lugar santo. Punto 1. La abominación desoladora se hará en el lugar santo. Número 2. Se estallará la gran tribulación. Punto 2. Se estallará la gran tribulación. Número 3. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. Número 4. Jesucristo nos cuenta todo esto. Hay que preguntar, ¿por qué Jesús nos dio el Apocalipsis? Tú sabes que el libro del Apocalipsis fue una carta, ¿sí? ¿Sabes que en el Nuevo Testamento hay cartas? Tenemos los evangelios, el libro de los Hechos, ¿correcto? Y tenemos cartas. Tenemos cartas de los apóstoles. Cartas del apóstol Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas, ¿sí? Sí, son cartas. Y nos animamos mucho para leer las cartas de los apóstoles. Amén. Pero tenemos que animarnos para leer la carta de Jesús. Jesús dio a la iglesia una carta. Y se llama el libro del Apocalipsis. Hombres, nos vemos en el retiro de los hombres, porque tenemos que leer la carta que nos mandó a la iglesia, el libro del Apocalipsis. Jesucristo nos cuenta todo de antemano. ¿Por qué? Porque el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Necesitamos el Apocalipsis. Tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Conclusión. Tener más de Jesús en sus apuntes. Tener más de Jesús es prepararnos para una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Tener más de Jesús es prepararnos para una gran tribulación. Tener más de Jesús es prepararnos para, después de la tribulación que tenemos, ponle cuidado, la segunda venida no es antes de la tribulación, es después de la tribulación. Entiende. El rapto no es antes de la tribulación, es después de la tribulación. Tener más de Jesús es prepararnos para la segunda venida y el fin del mundo. Vamos a ponernos de pie.